Estados Unidos gastó 690 millones de dólares en un solo proyecto de ingeniería. No para construir una ciudad futurista, ni una base militar secreta, ni una infraestructura para la exploración espacial. Gastó esa cantidad para hacer algo que, visto desde fuera, parece completamente absurdo: inundar voluntariamente un valle entero y borrar del mapa todo lo que había en él. Casas, carreteras, tierras de cultivo, pequeños pueblos, décadas de historia humana. Todo quedó lentamente cubierto por el agua mientras el nivel subía metro a metro, día tras día, hasta que el valle dejó de existir tal y como se conocía. Y no, esto no fue un accidente, no fue una catástrofe natural, no fue una tormenta inesperada ni una crecida fuera de control. Fue una decisión planificada, aprobada por ingenieros, políticos y agencias federales, convencidos de que este sacrificio era necesario para un bien mayor. Durante años, este valle fue un lugar completamente normal, un paisaje tranquilo, con ríos, campos fértiles y comunidades que dependían directamente de ese entorno para vivir. Pero también era una región vulnerable: sequías frecuentes, riesgo de inundaciones río abajo, falta de agua en temporadas críticas y una demanda creciente de recursos en zonas cada vez más pobladas. Ahí es donde nació la idea que lo cambiaría todo: un megaembalse capaz de almacenar decenas de miles de millones de litros de agua, regular el caudal del río, proteger ciudades enteras de inundaciones y garantizar suministro durante décadas. Sobre el papel, el proyecto era casi perfecto. Los informes hablaban de seguridad hídrica, desarrollo económico, control absoluto del agua y beneficios a largo plazo que justificarían cualquier coste inicial. Pero había un problema evidente: para que ese embalse existiera, el valle tenía que desaparecer. El gobierno inició entonces un proceso largo y polémico: compras forzosas de terrenos, desalojos, demoliciones, negociaciones tensas con comunidades enteras que no querían abandonar el lugar donde habían vivido toda su vida. Algunas personas aceptaron, otras se resistieron hasta el final, pero el resultado fue inevitable. Cuando las compuertas se cerraron y el agua empezó a acumularse, el paisaje cambió de forma irreversible. Edificios enteros quedaron sumergidos, carreteras desaparecieron bajo la superficie, y lo que antes era un valle vivo se convirtió en un gigantesco cuerpo de agua artificial. Durante un tiempo, todo parecía ir según lo previsto. El embalse se llenaba, las infraestructuras funcionaban, y el proyecto era presentado como un ejemplo de la capacidad de Estados Unidos para dominar la naturaleza con ingeniería a gran escala. Hasta que empezaron a aparecer los primeros signos de que algo no iba bien. El comportamiento del agua no era el esperado. Los efectos sobre el entorno fueron mucho más agresivos de lo que los modelos habían predicho, y los beneficios prometidos comenzaron a ponerse en duda. De repente, los 690 millones de dólares ya no parecían una inversión brillante, sino una apuesta arriesgada, una que podía convertirse en uno de los errores más caros de la historia de los embalses modernos. Porque este embalse no solo inundó un valle, también expuso los límites de la ingeniería cuando se enfrenta a sistemas naturales complejos. Y lo que ocurrió después dejó claro que, incluso con presupuestos gigantescos y tecnología avanzada, la naturaleza no siempre se deja controlar. Y aquí es donde esta historia se vuelve realmente inquietante, porque el problema no fue solo técnico, fue humano, económico y ambiental. Y en el siguiente bloque vamos a ver qué salió mal de verdad, por qué este embalse no cumplió lo que prometía, y cómo una obra pensada para proteger generó consecuencias que nadie quiso asumir. Al principio, las autoridades insistían en que todo estaba bajo control. El embalse se llenaba de forma gradual, los niveles parecían estables, y los informes oficiales seguían hablando de un proyecto exitoso. Pero la realidad empezó a contar una historia muy distinta. Uno de los primeros problemas apareció donde menos se esperaba. El agua no se comportaba como los ingenieros habían calculado. El ritmo de llenado fue irregular.
Las pérdidas por filtración eran mayores de lo previsto, y el terreno bajo el embalse comenzó a mostrar signos de inestabilidad. El valle no era una simple cubeta natural. Durante miles de años, el suelo había acumulado capas de sedimentos, arcillas y materiales porosos que, al quedar bajo presión constante, empezaron a reaccionar de formas impredecibles. En algunas zonas, el agua se filtraba lentamente hacia el subsuelo. En otras se acumulaba presión, provocando deslizamientos y microfracturas que nunca habían aparecido en los estudios iniciales. Pero eso no fue lo peor. A medida que el embalse alcanzaba niveles más altos, el ecosistema del río cambió por completo. La temperatura del agua dejó de ser natural, el oxígeno disminuyó, y especies que llevaban generaciones adaptadas a ese entorno empezaron a desaparecer. El río, aguas abajo, que supuestamente iba a beneficiarse de un caudal controlado, comenzó a sufrir lo contrario. Tramos secos durante semanas, cambios bruscos de nivel y un impacto directo en la agricultura y el suministro de agua de comunidades que no habían sido parte del proyecto. Mientras tanto, el sedimento que antes fluía río abajo quedó atrapado en el embalse. Eso provocó erosión acelerada en otras zonas y redujo la capacidad real del embalse mucho más rápido de lo esperado. Lo que debía durar décadas empezó a perder eficiencia en pocos años. Y entonces llegó el golpe más duro. Las autoridades tuvieron que admitir que el embalse no estaba cumpliendo su función principal. Ni protegía eficazmente contra inundaciones extremas, ni garantizaba el suministro de agua en las sequías más severas. En algunos casos, el nivel bajaba tanto que grandes extensiones quedaban al descubierto, mostrando un paisaje desolador de lodo, estructuras sumergidas y restos del antiguo valle. Un embalse casi vacío, después de gastar $690 millones. La opinión pública empezó a cambiar rápidamente. Lo que antes se presentaba como una obra maestra de ingeniería pasó a verse como un ejemplo de exceso de confianza, planificación incompleta y decisiones políticas aceleradas. Expertos independientes comenzaron a revisar los datos originales y encontraron algo preocupante. Muchos de los escenarios críticos habían sido minimizados o directamente ignorados para que el proyecto pudiera aprobarse. No era solo un problema técnico. Era un problema de cómo se toman decisiones cuando hay demasiado dinero, presión política y poco margen para admitir errores. Y lo más inquietante es que este embalse no era un caso aislado. Formaba parte de una época en la que Estados Unidos construyó enormes infraestructuras hidráulicas convencido de que podía dominar ríos enteros sin consecuencias a largo plazo. Este proyecto fue simplemente uno de los primeros en mostrar que ese enfoque tenía límites muy claros. Y en el último bloque vamos a ver qué pasó después, qué hicieron las autoridades para intentar salvar el proyecto, si esos 690 millones se perdieron para siempre, y por qué este embalse se convirtió en una advertencia para futuras megaconstrucciones en todo el mundo. Cuando quedó claro que el embalse no estaba funcionando como se había prometido, las autoridades se enfrentaron a una realidad incómoda. No había una solución rápida, ni barata, ni sencilla. El valle ya estaba inundado. Las comunidades ya habían sido desplazadas. Y los $690 millones ya se habían gastado. Aún así, se intentó salvar el proyecto. Se modificaron las reglas de operación del embalse, ajustando cuándo y cuánta agua se almacenaba o liberaba. Se realizaron nuevas obras complementarias para reforzar taludes, estabilizar el terreno y reducir filtraciones. Incluso se replantearon los objetivos originales, aceptando que el embalse ya no podía cumplir todas las funciones para las que había sido diseñado. Pero cada uno de esos intentos tenía un coste adicional: más dinero, más tiempo y más impacto sobre un entorno que ya había sido profundamente alterado. Con los años, el embalse pasó de ser una promesa de progreso a convertirse en una infraestructura incómoda, difícil de justificar públicamente y cada vez más cuestionada por expertos y ciudadanos. En lugar de ser una solución definitiva, se transformó en un sistema que requería vigilancia constante, ajustes permanentes y una aceptación tácita de que nunca alcanzaría el rendimiento esperado. Y aquí aparece la lección más importante de esta historia. Durante gran parte del siglo XX,
Estados Unidos lideró el mundo en grandes proyectos hidráulicos. Presas gigantes, embalses colosales, ríos enteros rediseñados para servir a ciudades, industrias y agricultura. Durante décadas, esa estrategia funcionó, o al menos lo pareció. Pero proyectos como este demostraron algo fundamental. Los ríos no son tuberías, los valles no son simples recipientes, y la naturaleza no se comporta como un modelo matemático perfecto. Pequeños errores de cálculo, suposiciones optimistas o presiones políticas pueden amplificarse hasta convertir una megaobra en un problema permanente. Hoy, este embalse sigue existiendo, sigue almacenando agua, sigue cumpliendo algunas funciones, pero nunca será lo que prometieron que sería. El valle que fue inundado no volvió, las comunidades desplazadas no regresaron, y los millones invertidos jamás se recuperaron por completo. Por eso, este proyecto se estudia ahora como una advertencia, no solo para Estados Unidos, sino para cualquier país que planee modificar paisajes enteros con la promesa de control absoluto. Porque la ingeniería puede hacer cosas extraordinarias, pero cuando se ignoran los límites del entorno, el precio a pagar suele ser mucho mayor de lo que aparece en los presupuestos. Y la próxima vez que escuches hablar de una megaestructura diseñada para resolverlo todo, quizá valga la pena preguntarse qué se está sacrificando realmente y si alguien está dispuesto a asumir las consecuencias cuando el plan no sale como se esperaba.